Cuéntanos, Margarita, acerca del criterio curatorial para la selección de los artistas de herencia. Primero que todo, me centré en el caso de Cuba, Caribe y Brasil y algunos pueblos de América Latina, en lo que es la importancia de la diáspora africana y la presencia de esa herencia en los descendientes que llegan hasta el día de hoy. En este caso, al tomar a África como eje, como legado, como herencia, a partir de ahí ya habría que adentrarse en cómo esto integró y formó parte de la identidad cultural y se trabajó con relación al mito, tanto en su dimensión religiosa, de la mitología de las religiones sincréticas o afrocubanas, como en la dimensión antropológica y humana. En estos dos aspectos había bastantes ejemplos en Cuba, por cuestiones de preferencia curatorial, como es que hubiesen algunos jóvenes artistas con problemáticas contemporáneas que ya derivan de experiencia de ellos en otros lugares, que han sido artistas que han vivido fuera de Cuba. Yo incluí algunos de estos que tienen este tipo de experiencia, y sin pasar por alto que debía haber también algún ejemplo, algún artista que viniera de los 80, como es el caso de Marta María Pérez, que tiene una vasta trayectoria, que empezó su formación y se dio a conocer desde esa década, que hubiese trabajado como parte de su propia identidad de género, identidad cultural, y a pesar de ser blanca, lo que es la presencia de África, pero ya hibridada y fusionada en nuestro ser nacional. Entonces, de ahí que me interesara que estuviese en sus dos vertientes, es decir, dos tipos de obras diferentes, que manejar el aspecto religioso y también este aspecto de la hibridación y identidad cultural. Me planteé también que como origen y mito y presencia africana y este legado, debía haber, si no pueblos del Caribe, de algún artista del Caribe, sí de Brasil, puesto que Brasil hubo una inmigración importante de africanos esclavizados, para hablar más propiamente. Y había un artista que conocí en una visita a Sao Paulo, con vistas a un trabajo de preselección curatorial, que me parecía que su obra podía ser bien representativa en relación a este tópico, que es el artista Ayrson Heráclito, de Bahía, el lugar donde llegaban los contingentes de africanos esclavizados. Es decir, en este caso estaba también la importancia del lugar como sujeto, como contenido, y al mismo tiempo el hablar del tema del tráfico atlántico, de la unión de los dos continentes. Los otros artistas jóvenes, Martiel y Susana, en este caso sus obras fueron seleccionadas que hablaban de problemáticas de mucha actualidad, como puede ser la segregación, puede ser la racialidad, puede ser la preeminencia del canon estético de blanco, y el intento de acercamiento, como el caso del ejemplo de Susana, del video El Tanque, de tratar de alisarse la textura de su pelo muy rizo, y en el caso de Martiel, la pieza que es muy fuerte, que se llama El Basamento, que es un video, donde él está haciendo de la cuarta pata de la mesa, pero en su posición de cuarta pata y en la misma esfuerzo físico, sobre sus hombros, sobre sus espaldas, sobre su trabajo, es que se generó y descansa todo el alimento y la productividad, digamos, de las personas que se sirven, que formaron parte y asistieron a la performance. Es decir, que en este caso yo trabajé las dos orientaciones fundamentales del mito, el mito en relación a lo supraestructural, lo espiritual, y también en su dimensión antropológica y humanista. ¿Cuáles son las principales similitudes y diferencias de la herencia africana entre Brasil y Cuba? Los africanos que llegaron a Cuba provenían fundamentalmente de la cultura yoruba, asentadas en tierras de Nigeria, de lo que es hoy Nigeria. Y en el caso de los africanos que llegaron a Bahía y a otras partes de Brasil, venían de la cultura yoruba, pero también bantú y conga. Por lo tanto, es como en propio Brasil mucho más diversa la propia inmigración que viene de África. De hecho, hay similitudes, pero algunas diferencias entre la santería cubana y el candomblé brasileño.
Cuando tú te informas y llegas a conocer, hay muchos orichas que son exactamente iguales, pero hay una serie de matices dentro de esto, que es justamente el aporte congo y bantú que nosotros no tenemos. Nosotros, la religión nuestra y la procedencia nuestra es fundamentalmente yoruba. Ellos son yoruba más bantú más congo, porque vienen también de otras naciones, como es hoy, en el caso de Cuba es Nigeria, pero ellos vienen de Nigeria, de Benín y de Togo. Por lo tanto, es mucho más diversa. ¿Por qué el propio cuerpo y representación, ya sea performance, video, fotografía, como en la mayoría de los artistas de tu selección, es la narrativa más recurrente para tratar estos tópicos? ¿Sería posible hacerlo más allá de esta autobiografía? En primera, no es la más recurrente. Pienso que últimamente sí, pero se abordó mucho desde la pintura, desde la más tradicional y ortodoxa de las manifestaciones artísticas. En Cuba, desde los 80, existe un sacerdote y gran pintor, Santiago Rodríguez Olazábal, que toda su obra es pintura e instalación. Él no hace video, él no hace performance. Y sin embargo, es una de las personas más representativas de este tipo de herencia. Y como él hay muchos más. Está el propio Manuel Mendive, que fue también un creyente y un maestro de la pintura y la escultura. Y podría citarte muchos más, pero con esto te quiero decir, incluso los que trabajan la racialidad en la actualidad, Andrés Montalbán o Elio Rodríguez o varios, el propio René Peña, pero con esto te quiero decir que no es exactamente siempre la performance, aunque el cuerpo, precisamente porque en él se concentran los rasgos fenotípicos, digamos, rasgos faciales, color de la piel, textura del cabello, es lo más recurrente porque es precisamente lo que identifica. En definitiva, la racialidad es una construcción social, pero la forma de identificarlo rápidamente es por la apariencia física. Claro, eso es lo que quería preguntarte, o sea, tratar de decir que se puede interpretar estos tópicos más allá de lo autobiográfico, más allá del Yo propio pienso cuerpo. que sí. Lo que pasa es que yo escojo, independientemente de esto de la pregunta del cuerpo, te voy a responder algo que una pregunta hiciste anteriormente, que es que para mí la performance te permite como, da una dimensión de la vivencia, tú estás vivenciando, es una construcción con un relato en tiempo, como puede ser el mismo basamento o el tanque o el rito que practica Ginette sobre los xenófobos europeos. La performance te permite como una vivencia, tú estás presenciando, entonces da la posibilidad no en una imagen estática, fría, sino ver toda la transformación, el discurso o el sufrimiento o la manifestación, te permite vivenciarlo, te lo acerca de otra manera. Y me parece en este caso inevitable el cuerpo, precisamente por las características propias de este origen, de esta nación africana, mestizada o no. Yo, concretamente, en el caso de Marta María, volviendo a ella, lo que me parecía curioso incluirla es porque ella es blanca. Pero ella, para hablar de esta fusión e hibridación de la cultura africana en nuestro ser nacional, ella, en lugar de construir la imagen, lo que hizo fue acudir al Photoshop, a una herramienta de, vamos a decir, los programas digitales, para superponer máscaras africanas, que es lo más auténtico, sobre su rostro y su piel. Volvemos al rostro, volvemos al cuerpo. Para hablar de que eso no es algo externo, sino que se fusionó, se hibridó y se reconoce, no importando que la persona sea blanca, mestiza o negra. De ahí la importancia de utilizar el cuerpo como una herramienta discursiva, como un significante que te lleva a un criterio, a un pensamiento, a elaborar un contenido, ¿ya? Incluso en los sacudimentos de Ayrton, que realiza tanto como una especie de limpieza, ya que no se puede cambiar ese pasado de colonización y de sometimiento, ya que no se puede variar lo que pasó, al menos tratarlo de expurgar, de exorcizar y limpiar ese agravio, ese mal que hizo la colonización, tanto en la isla de Gorée, en Senegal, donde partieron los africanos esclavizados, como en Bahía, donde arribaron. Y en el caso de Ginette Chávez, no quedó otra manera de hacerlo. Ella vive en Alemania, que ahí es importante esta confrontación cultural con los desplazamientos, y ella asistió, estuvo presente en las marchas de
no sé si eran partidos casi de un sesgo, no sé si decir un poco exageradamente, pero quizás es así, neonazis, de demostraciones contra la inmigración, contra los inmigrantes, y ella se asombraba de que esos hombres jóvenes, vigorosos, pero protestando con tanta ira en contra del diferente, que para que no ingresaran al país. Y ella dijo, no, hay que hacer algo, hay que dulcificarlo, hay que amansarlo, y acude a un ritual de la deidad Yoruba Oshun, que representa simbólicamente la diosa del amor. Oshun es un río, la diosa de las aguas dulces, la que dulcifica, la que balancea las emociones, equilibra las pasiones en la sociedad. Dice, esta gente que hay que dulcificarlos, tanta ira. Eso no es bueno, hay que equilibrar las pasiones, no se puede tener tanto odio. Y ella lo que hace es una limpieza de sus manos con miel, que es un atributo que habla de la mujer que enamora, melosa, y después le vierte la miel, por eso se llama así, miel para lobos blancos. Es decir, tú no puedes decir, una foto no te da, tienes que ver la acción de ella vertiendo la miel y tienes que ver la marcha con estas banderas europeas donde están esta gente protestando. Es decir, a mí me parece que el cuerpo, la performance es fundamental en este caso, y lo hice con toda intención. Podía haber traído pintura, pero me parecía que era más viva, que nos acercaba más a esta, como significado nos llega mejor este tipo de tipología artística, y en esta selección de los jóvenes que están viviendo y han tenido residencia fuera de su contexto de origen, y esta confrontación cultural también volvía mucha más rica la propuesta curatorial. Pareciera que en el arte contemporáneo hay una especie de tendencia a incorporar los temas de la migración, colonización, descolonización, y sobre todo últimamente tomar África por parte del mundo artístico anglosajón. ¿No se correría el riesgo de ceder finalmente a la supremacía blanca, ya que serían ellos quienes estarían haciendo una validación o incluso un lavado de conciencia por su historia opresora? Precisamente por eso yo lo hago también, que no lo hagan, que si ellos lo hacen por las razones que sean, que quieren expurgar, yo creo que es importante que lo hagamos nosotros, con nuestras propias nacionalidades y culturas, y lo hagamos también desde Brasil, Cuba, las Antillas, desde cualquier parte, con estos otros pueblos, que aunque los africanos no son pueblos originarios, pero igual llegaron en la condición de sistema neocolonial bajo esta condición como pueblos sometidos. Me parece que justamente esa es la importancia que se haga esto, que lo haga yo desde mi labor como curadora, que seamos nosotros que validemos y demos a conocer estas situaciones, porque en definitiva yo pienso que uno de los roles fundamentales del arte es no realmente cambiar las cosas, pero sí hacer pensar, hacer llamados de atención, informar, hacer pensar, reflexionar. Y sí es importante que sea desde acá y nosotros validarnos por nosotros mismos por lo que somos, desde nuestro punto de vista y perspectiva, más allá de que ellos lo hagan. Dos contextos diferentes, el Caribe y el norte de Chile, el desierto. Dos lugares que encuentran en su precariedad de países descolonizados una similitud. ¿Cómo ves esta posibilidad casi imposible de llevar hasta el final eventos como la Bienal de La Habana o Saco? ¿De dónde, de qué lugar viene esta resistencia o perseverancia, como hablamos recién? ¿Y cómo se alimenta esta convicción? ¿Cómo se mantiene en el tiempo? En el caso de la Bienal de La Habana surgió justamente porque hasta ese momento las grandes bienales internacionales lo que promovían fundamentalmente era el arte occidental, Europa, Estados Unidos, los países desarrollados, y en esos años 80 no tenían casi presencia. Existían la Bienal Colterge y de Córdoba allá en Argentina, o la Bienal de Grabado en pero no, en esos tempranos 80 no había un evento que aglutinara los países, lo que antes se llamaba Tercer Mundo. Yo creo que la misión fundamental de la Bienal de La Habana fue crear un espacio único para el arte de todas estas regiones, de lo que fue el mundo colonizado. Y justamente a partir de ese momento los mismos europeos dijeron que para ellos cambió el concepto de lo contemporáneo, porque para ellos lo contemporáneo, el arte contemporáneo era producido por los países occidentales y las grandes capitales.
y lo demás lo veían como arte tradicional o trataban de estereotiparlo y llevarlo como los museos antropológicos de Europa, al estereotipo de lo antropológico, lo etnográfico o lo pintoresco o naif. Empezaron a ver que había un fenómeno muy interesante en lo que es la construcción del lenguaje, la actualización del lenguaje para hablar de problemáticas contemporáneas. Y yo pienso que La Habana cumplió una función en este sentido, cambió el concepto de lo contemporáneo y modificó una serie de nociones y abrió este espacio y lo consolidó para la arena internacional. Después, a lo largo del tiempo, surgieron muchos más eventos, surgió la misma Bienal de Dakar, surgió la Bienal de Estambul, por unos años la Bienal de Trujillo, la Bienal de Ecuador, la Bienal de Gwangju, la Bienal de Sydney, creo que la única que existía antes de La Habana, y muchas más que existen ahora incluso en África y en Medio Oriente y en la Bienal de Egipto, la Bienal de Cairo, perdón, y en muchos otros lugares. Sí, que La Habana creó como un modelo, una pauta, y después muchas más le siguieron igualmente la misma, vamos a decir, orientación de darle espacio a esta cultura, y con el tiempo también documenta, invitó más latinoamericanos, y Venecia, que tenía solamente los pabellones exclusivos de Venezuela, empezó a incluir más chilenos, cubanos, algunos que otros, y empezó a abrir un poco el abanico hacia América Latina y aisladamente a otros lugares. El mundo se volvió más multicultural y el arte se hizo eco de esto y al mismo tiempo empujó e impulsó para que así fuera. Yo pienso que SACO cumple una misión muy particular. Para mí es como una rareza, puesto que no existe una escuela de arte, pero sí el empeño y la capacidad de gestión de una dirección, la que está al frente de SACO, de hacer una movida ejemplificante en esta zona. Y si no existe la escuela, al menos traer el arte de otras partes. Lo mismo sea de Iquique, de Santiago, que de los países colindantes, porque yo vengo de lejos, de Cuba, y lo que yo he presentado aquí no tiene nada que ver como tradición, excepto que todos fuimos colonizados por los países ibéricos, o Portugal, o en su mayoría España. Yo pienso que es un gran mérito, si no está la escuela, acercar el arte y enseñar y hacer ver la importancia del arte contemporáneo, que aparentemente es el arte de más difícil comprensión, es muy intelectivo, pero cuando tú le muestras que son situaciones que tienen una contemporaneidad, que son coetáneas, y el espectador empieza a educarse en ejercer su visualidad, así, su ejercicio de ver y entender, le va haciendo mucho más, vamos a decir, fácil la tarea de disfrutarlo, de apreciarlo y de valorarlo. Yo le encuentro un gran mérito en ese sentido a SACO, y en segundo lugar porque de alguna manera crea como una especie de encuentro, el encuentro entre artistas y pensantes, digamos, promotores, mediadores, profesores, docentes, curadores, es siempre enriquecedor. Nos vamos conociendo mejor, es el diálogo sur-sur, y a la larga en algún momento se creará la escuela. Ya existe un liceo con esas intenciones y en algún momento ya se creará la escuela. Y no tiene que seguir este otro patrón, lo ajusta a la característica del contexto y por ahí ya se sabrá, eso puede ser. Le encuentro un gran mérito. Que exista SACO y persevere es lo más importante. Bueno, y de esta perseverancia de SACO, de esta precariedad que existe sobre todo en el norte de Chile, Chile ya sabes que es un país absolutamente centralizado en la capital, tú vas a hacer una revisión de portafolios dentro del contexto de SACO. ¿Cuál es la importancia para ti, como curadora, poder tener esta instancia de sentarte mucho más face to face con personas que están confiando en ti y que pueden pensar que les puedes cambiar incluso en un momento la vida dentro de este contexto del que estamos hablando? En primer lugar, quiero decir que mi posición muy particular es más bien horizontal, es decir, establecer una relación horizontal. Es una especie de, no quiero decir humildad, porque me parece un poco exagerado, pero sí siempre pienso que estoy también aprendiendo. Yo conocía el trabajo de Arisson Heráclito, el brasileño, hasta un punto, pero ayer cuando nos reunimos vimos los videos y vamos a decir toda la totalidad o una buena parte de su obra,
aprendió el resto y yo también. Es decir, yo estoy hablando de esta relación horizontal con relación a aquellas personas, aquellos artistas que van a mostrarme en su portafolio. En segundo lugar, me parece que hay cuestiones metodológicas que son importantes también que los artistas conozcan, y hay cuestiones que no les son a ellos completamente conscientes. Mucha parte de la creación es intuitiva, y es porque tú tienes la herramienta a mano o tienes manita, tienes facilidad creativa, sabes dibujar, te es fácil. Pero otras veces tú haces las cosas y el proceso de la creación a veces es muy intuitivo y también puede ser muy racionalizado, muy pensado. Pero siempre cuando tienes una persona que ha visto mucho arte, tú puedes entonces percatarte de más cosas más allá de lo que tú mismo estás haciendo. Por lo tanto, a mí me parece que esta presentación de portafolio tiene, vamos a decir, que varios beneficios. Una manera un poco de enrutarlos, de hacerle conocer más allá de lo que ellos ya saben. En segundo lugar, de también conocer yo qué está pasando del lado de acá y perspectivamente o para el futuro ver la posibilidad que alguno de estos participe o en La Habana o en cualquier otro evento. Porque a nosotros nos vienen a consultar allá a La Habana, pasan muchos galeristas de otras partes, de Costa Rica, de Francia, y de pronto preguntan, ¿sabe quién esté trabajando tal cosa? Y yo, sí, un chileno de Antofagasta. Y ya con esto, dame el nombre, Margarita, y ya por ahí se hace la conexión. Es decir, siempre la información que uno recoge, uno nunca sabe. Yo estuve en Sao Paulo hace casi 2 años, hace año y medio, y nunca me imaginé en ese momento que yo después fuera a seleccionar a Ayrson, no sabía el futuro, y que lo iba a incluir acá, y que ese artista y sacerdote estuviese presente aquí en un lugar tan particular como Antofagasta, Chile. Y nunca uno sabe qué uno puede hacer, pero de eso se trata, de crear esas conexiones, esos vínculos, ese diálogo. Y eso también yo pienso que es parte de la presentación, esa es una de las razones de esta presentación de portafolio. También ver de qué manera podemos impulsar y promover lo que se está haciendo por el lado acá del norte de Chile, aunque no existan, vamos a decir, escuelas de arte, pero siempre algún beneficio traerá.